Está con nosotros Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, buena tarde, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Idania, como siempre. Caray, ¿cómo detener estas agresiones a los periodistas en Venezuela que han ido recrudeciendo con el pasar de los días? Hoy pareciera que la orden fue una sola contra los periodistas. Hemos visto cómo le roban las cámaras, los grabadores, cómo lanzan una cámara desde el elevado de Altamira, que es un puente bastante alto. Bueno, es la pregunta que todos nos hacemos y a la que no le encontramos respuesta si no hay voluntad política de parte del gobierno para parar esta masacre en contra de la población civil y muy especialmente también, por otro lado, la violencia generada en contra de los periodistas. Es muy difícil establecer o buscar algún parámetro que podamos trabajar cuando ni siquiera los gobiernos en la Organización de Estados Americanos se ponen de acuerdo. Así que Venezuela, o el gobierno chavista, el gobierno de Nicolás Maduro, sigue haciendo de las suyas, está desafiando a todo un continente, a un mundo entero, y desafiando los temas más esenciales que puede tener una república. Siempre se habló de una república bolivariana, algo que no existe, desde que no existe el respeto mínimo hacia las instituciones propias del Estado, donde no hay independencia de poderes, donde se desconoce totalmente al Congreso y donde la libertad de prensa y la libertad de expresión hacen aguas continuamente. Así que estamos ante un panorama tétrico de difícil solución y nos queda a nosotros seguir en la denuncia, seguir reportando lo que está sucediendo. Eso es lo que como medios de comunicación nos queda hacer, Ricardo, continuar en la cobertura continua y frecuente. Esa es la manera de apoyar a los comunicadores que trabajan de la forma que lo hacen en Venezuela. Yo creo que sería irrazonable pensar en el silencio, no hablar, porque la historia en el futuro nos condenaría por no descifrar, no hacer nada al respecto. Creo que los periodistas no tenemos el poder ni la obligación de cambiar las cosas. Tenemos el poder de educar a la gente, de informar sobre lo que está pasando para que se logren los cambios necesarios de parte de la propia sociedad, de parte de los líderes políticos, de las demás organizaciones. Así que está muy bien para nosotros. Creo que es una responsabilidad ineludible en tiempos de crisis del que el periodismo debe estar continuamente denunciando, por más que sean pequeños detalles que tal vez en otras circunstancias normales no lo haríamos. Aquí todo detalle es necesario que sea denunciado, que sea parte de la información y del servicio público de información. Creo que esa es la única o la mejor forma que tenemos para crear una cultura de la denuncia. Creo que eso en Latinoamérica a veces en algunas circunstancias de crisis nos ha fallado. Y creo que lo mejor que puede hacer el periodismo en este momento es denunciar, denunciar y denunciar. Pues seguiremos denunciando y cubriendo diariamente lo que tengamos que cubrir. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, gracias por estos minutos con nosotros en NTN 24. Nos parece importante tu palabra en medio de la circunstancia que hoy, sobre todo, han vivido los periodistas y los medios de comunicación en Venezuela. Como siempre, Idania, un gusto. Igualmente para nosotros tenerte. Ricardo Trotti. Jairo, es muy complicada la situación del periodismo, hay que apoyarlos de la manera que se pueda, pero realmente es complicada la situación de los periodistas en la calle en Venezuela en este momento. Es muy difícil, Idania, pero yo quiero recoger algo que dice Ricardo que creo que es valioso y está relacionado con la cultura de la denuncia, pero creo que ese es un primer paso. La cultura de la denuncia nos va a servir mucho, no solamente en situaciones críticas, sino en el proceso de reconstrucción. Pero hay otra expresión que hemos
trabajado aquí en NTN 24 y Dani está relacionado con el tema de crear también una cultura de libertad de expresión. Nosotros hemos fallado, no solamente como medios de comunicación, como Estado, como sociedad, independientemente de la situación donde nos encontremos. Creo que el tema en América Latina de la importancia de tener claro el concepto de libertad de expresión, de libertad de prensa, es una asignatura que tenemos que explotar mucho más por el caso venezolano o por cualquier otra aventura dictatorial que en el futuro se quiera instalar nuevamente.